¿Has considerado alguna vez que existen 5 sufrimientos específicos que podrían ser una señal divina de que Dios te ha apartado para un propósito superior? ¿Te has sentido alguna vez como si tu dolor careciera de sentido? Como si la angustia que llevas en el corazón fuera demasiado intensa para ignorarla, pero demasiado invisible para que otros la comprendan? ¿Y si te revelara que ese mismo dolor que soportas, esas lágrimas que nadie ve, son un indicio de que Dios te ha elegido para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar? ¿Y si te dijera que esas heridas, esas noches de soledad, ese silencio del cielo, no son un castigo, sino una preparación? Porque cuando el cielo permanece callado, es porque está trabajando en secreto. Cuando el alma llora en lo oculto, Dios está forjando un propósito eterno. En este video, descubrirás algo que transformará para siempre tu manera de entender el sufrimiento. En el reino de Dios existe un misterio. Las almas más fuertes son las que han sido más quebrantadas. Los ministerios más fructíferos nacen en los valles más sombríos. El propósito no se manifiesta en los aplausos, sino en la quietud. Y la unción no desciende sobre quienes nunca han sufrido, sino sobre aquellos que han aprendido a adorar incluso con el corazón roto. En este análisis profundo y revelador, te mostraré 5 sufrimientos específicos, 5 señales ocultas que, cuando se presentan en tu vida, no indican que estás perdido, sino que estás siendo preparado para un llamado mayor. No estás siendo castigado, estás siendo moldeado. Cada rechazo, cada silencio, cada repetición, cada injusticia, cada soledad, es una herramienta en las manos del alfarero que está dando forma a algo eterno en ti. Pero hay más. No solo aprenderás a reconocer estos sufrimientos, sino que también comprenderás cómo responder espiritualmente a cada uno de ellos. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios, a escuchar el susurro del cielo que te dice, esto no es el final, es el proceso de forja. Y, lo más importante, la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que desbloquee una bendición que has esperado durante años. Antes de comenzar, te invito a realizar un acto profético. Escribe en los comentarios esta frase, Dios, transforma mi sufrimiento. Esta frase no es solo palabras, es una oración poderosa, una declaración de fe que el cielo recibe. Al escribirla, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que sufren en silencio. Dale like ahora mismo para que YouTube lleve esta verdad a quienes necesitan saber que su dolor tiene un propósito. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora para unirte a miles de hermanos en la fe que encuentran en este canal alimento espiritual. Al suscribirte, te conviertes en parte de esta misión divina. Comencemos este viaje juntos. El sufrimiento tiene una forma única de irrumpir en nuestras vidas. No pide autorización, no avisa. A menudo se presenta disfrazado de pérdida, traición, decepción o silencio. Lo primero que muchos creyentes se preguntan es, ¿por qué, Señor? El corazón humano anhela una explicación, una razón que dé sentido al dolor. Pero cuando observamos la palabra de Dios con ojos espirituales, descubrimos una verdad reveladora: el sufrimiento no siempre es un castigo. En muchos casos, es una herramienta sagrada diseñada por Dios para esculpir algo eterno en nosotros. Romanos 8:28 proclama, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta no es una promesa superficial ni un consuelo pasajero. Es una verdad espiritual con raíces profundas. Cuando el Espíritu Santo inspiró estas palabras, no hablaba de un bien temporal o emocional, sino de un propósito eterno que trasciende lo que sentimos o vemos. El dolor, cuando se entrega a Dios, se convierte en el cincel que da forma al carácter, la fe y el destino del creyente. La historia de Job es un testimonio poderoso de esta verdad. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Sin embargo, fue probado como pocos. Perdió a sus hijos, su salud, sus posesiones, su honra. Fue traicionado por amigos, incomprendido por su esposa. En medio de su quebranto, lo único que parecía acompañarlo era el silencio del cielo. Pero detrás de ese silencio, Dios estaba obrando. No lo había abandonado, lo estaba elevando. No lo castigaba, lo refinaba. En su dolor, Job exclamó, aunque él me mate, en él esperaré, Job 13:15. Esa declaración no surge de una fe superficial,
sino de un corazón que ha conocido el crisol de la aflicción y ha decidido confiar incluso sin entender. Al final, Job no solo fue restaurado, sino que recibió el doble de lo perdido. Pero lo más valioso no fue lo material, sino lo que descubrió. Una revelación más profunda de quién es Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. Este es el misterio, el sufrimiento, cuando se atraviesa con fe, nos lleva a una intimidad con Dios que no se alcanza de otra manera. Hay verdades del corazón de Dios que solo se revelan en el valle. Hay promesas que solo se activan en la prueba. Hay una gloria que solo se manifiesta tras la cruz. No siempre comprenderemos por qué enfrentamos ciertas temporadas de dolor, pero podemos confiar en que, en las manos de Dios, nada es en vano. Él no desperdicia una lágrima, no ignora una oración en el quebranto, no permite sufrimiento sin propósito. Todo en Él es formación, todo es propósito. Porque no estamos siendo castigados, estamos siendo preparados. Dios no busca perfección, busca corazones rendidos. Y muchas veces, es el dolor el que nos rinde, el que nos vacía de nosotros mismos para llenarnos de Él. Cuando entiendes esto, el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un mensajero que anuncia que algo mayor está siendo forjado, que un llamado está siendo activado, que una gloria se está gestando en tu quebranto. Como el oro se purifica en el fuego, el alma se refina en el crisol del sufrimiento. Y en ese proceso, Dios revela su propósito. El primer sufrimiento que podría indicar que Dios te ha apartado para un propósito mayor es el dolor del rechazo. Pocas heridas calan tan hondo como sentirse insuficiente, ignorado, menospreciado o abandonado. El rechazo hiere la esencia de nuestra identidad y deja una marca invisible que grita, no vales. Pero en el reino de Dios, el rechazo humano a menudo es una señal de elección divina. Lo que los hombres descartan, Dios lo levanta. Lo que el mundo desprecia, el cielo lo corona. La Escritura está repleta de ejemplos donde el rechazo no fue el fin, sino el inicio de un destino extraordinario. Considera a David. Cuando Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey de Israel, llegó a la casa de Isaí. Uno por uno, los hijos de Isaí desfilaron, pero David fue olvidado. Su propio padre no lo consideró digno de ser presentado. Relegado al campo con las ovejas, invisible para los hombres, pero no para Dios. Mientras todos veían a un pastor, Dios veía a un rey. Mientras su nombre era ignorado en la casa, ya estaba escrito en los planes eternos del cielo. La historia de José también ilustra el poder transformador del rechazo. Despreciado por sus hermanos, vendido como esclavo, traicionado por quienes debían protegerlo, todo parecía indicar que había sido olvidado. Pero Dios no lo había descartado, lo estaba posicionando. Desde el foso donde fue arrojado, comenzó un ascenso que lo llevó al trono de Egipto. Los mismos que lo rechazaron luego se postraron ante él. José, en lugar de buscar venganza, comprendió el plan. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. Aquí hay una verdad espiritual: el rechazo no define tu valor, revela tu llamado. Dios no llama a los más populares, sino a los disponibles. El rechazo prepara el corazón para depender del cielo, vaciándonos del deseo de aprobación humana y posicionándonos para vivir de la afirmación divina. Ser rechazado no significa estar fuera del plan de Dios, a menudo significa estar en el centro de su voluntad. Porque los grandes propósitos requieren corazones rotos, libres de orgullo, despojados de ambiciones humanas. Si te han cerrado puertas, recuerda, Dios abre caminos en el desierto. Si no te valoran, para Él eres una joya escondida, un vaso preparado para llevar su gloria. Comenta ahora mismo esta frase: Dios, transforma mi sufrimiento. Hazlo como un acto de fe, declarando que crees que el Espíritu Santo puede convertir tus heridas en testimonios. Tu comentario ayudará a que esta verdad llegue a más corazones. Dale like para que este mensaje alcance a quienes necesitan saber que su dolor tiene propósito. Suscríbete ahora para seguir recibiendo revelaciones que fortalecerán tu fe y te guiarán hacia el propósito de Dios. El segundo sufrimiento que podría indicar que Dios te ha apartado para un propósito mayor es el dolor de la soledad espiritual. No se trata solo de estar sin compañía física, sino de una experiencia más profunda y silenciosa,
La sensación de que nadie comprende tus luchas internas, de que tus pensamientos más profundos no pueden compartirse, de que tus oraciones parecen perderse en el vacío. Es un aislamiento del alma que no se ve, pero se siente intensamente. Aunque duele, puede ser el umbral de una transformación divina. Moisés vivió esta soledad de manera radical. Criado en el palacio de Faraón, rodeado de poder, su vida colapsó en un instante. Huyó por su vida, rechazado por su pueblo, y terminó pastoreando ovejas en el desierto de Madián. Durante 40 años, estuvo lejos de los reflectores, apartado de todo reconocimiento. Para el mundo, era un hombre olvidado, para Dios, era un hombre en preparación. En ese desierto silencioso ocurrió uno de los encuentros más sagrados, la zarza ardiente. Allí, en la soledad, Moisés escuchó la voz de Dios por primera vez, no en un templo, sino en la quietud del desierto. Jesús también enfrentó la soledad antes de su ministerio. 40 días en el desierto, guiado por el Espíritu, sin compañía humana, enfrentando tentaciones, orando, ayunando. Fue una temporada de confrontación y afirmación. Lo que parecía soledad era consagración, no abandono, sino preparación divina para una misión que cambiaría el mundo. La soledad espiritual no significa que Dios se ha alejado, al contrario, puede ser su forma de acercarse íntimamente. Cuando las voces externas se apagan, su voz resuena con claridad. Cuando nadie más te afirma, aprendes a encontrar tu identidad en Él. En ese lugar de aparente abandono, la fe madura, el carácter se fortalece. No es una etapa fácil, está llena de preguntas, lágrimas y silencios que retumban en el alma. Pero cada vacío es una invitación para ser llenado por la presencia de Dios. En la soledad, Él moldea, en el silencio, Él habla, en lo oculto, Él edifica lo que luego se manifestará con poder. Los llamados más auténticos nacen en secreto. David escribió salmos en cuevas, Pablo redactó epístolas desde la prisión, Elías escuchó a Dios en un silbo apacible. La soledad espiritual no elimina la presencia de Dios, la amplifica. Si estás en ese lugar, no lo confundas con olvido, no huyas del proceso, no lo interpretes como castigo. Es Dios llevándote a lo íntimo, alejándote del ruido para hablarte directamente. Lo que Él construye en lo secreto, nadie lo derribará en público. La soledad espiritual no es un túnel sin salida, es un taller divino donde el Espíritu Santo te prepara para algo que aún no ves, pero que está en camino. El tercer sufrimiento que podría indicar que Dios te ha apartado para un propósito mayor es el dolor de la repetición. Es la sensación de estar atrapado en un ciclo que se repite sin cesar, la misma prueba, el mismo silencio, el mismo patrón de lucha espiritual que parece no tener fin. No importa cuánto ores, creas o obedezcas, todo parece girar en círculos. El alma se cansa, el corazón se confunde, la mente pregunta, ¿estoy avanzando? Este dolor es sutil, pero profundamente desestabilizador, porque no llega con el impacto de una pérdida repentina o una traición, sino con el desgaste lento del alma. Sin embargo, en el reino de Dios, lo que parece estancamiento es a menudo un proceso deliberado de refinamiento. La repetición no es fracaso, es una estrategia divina de formación. Dios le dijo a Jeremías: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Jeremías 18:2. El profeta obedeció y vio una revelación, un alfarero trabajando con una vasija que se dañó. En lugar de descartarla, el alfarero la rehizo. El torno giraba, el barro era moldeado, el proceso se repetía, pero no era castigo, era transformación. Así actúa Dios con nosotros. Cuando la prueba se repite, es porque algo en nosotros aún debe ser formado. La repetición es el torno donde el Espíritu Santo moldea carácter, paciencia, fe y obediencia. Aunque la espera desgaste, lo que está en juego es demasiado grande para ser entregado a un corazón inmaduro. El pueblo de Israel dio vueltas en el desierto 40 años, no por la distancia, sino porque sus corazones no estaban listos para la promesa. Cada vuelta revelaba algo nuevo, la provisión de Dios, su presencia, su fidelidad. La repetición no los destruía, los preparaba. La repetición duele porque confronta el orgullo, nos obliga a reconocer que aún necesitamos ser enseñados. Pero es una muestra de la gracia de Dios,
Él no nos desecha cuando fallamos, nos toma de nuevo, nos moldea hasta que podamos sostener el propósito que nos espera. Cada ciclo es una invitación a ver más allá de lo evidente, a entender que en cada vuelta algo interno se afianza. Dios no tiene prisa, pero sí propósito. La repetición no es una trampa, es una señal de que estás en las manos del alfarero. Lo que ahora parece pérdida de tiempo, mañana será testimonio de tu resistencia. Resiste, permanece, deja que el proceso complete su obra. Saldrás del torno como una vasija firme, lista para portar la gloria de Dios. El cuarto sufrimiento que podría indicar que Dios te ha apartado para un propósito mayor es el dolor de la injusticia. Es una de las experiencias más desconcertantes. Vivir en integridad, hacer lo correcto y aún así sufrir, ser acusado falsamente, pagar por errores ajenos, ser olvidado por quienes debían defenderte. La injusticia hiere profundamente porque desafía nuestra idea de causa y efecto. Nos enseñaron que el bien trae recompensa, pero ¿qué pasa cuando el bien genera dolor? La Biblia muestra que este sufrimiento no es ajeno a los hijos de Dios, es una marca en la vida de muchos escogidos. Jesús, sin pecado, fue acusado ante Pilato por envidia y mentiras. El pueblo que lo aclamó días antes gritó, «Crucifícalo». Pilato, sabiendo que era inocente, lo entregó al castigo. Desde la perspectiva humana, fue una injusticia, desde el cielo, fue el cumplimiento de un propósito eterno. Jesús no fue víctima, fue instrumento del plan de redención. De igual forma, José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente por la esposa de Potifar y encarcelado. Estuvo años preso, no por un delito, sino por su fidelidad. En lo oscuro, Dios seguía escribiendo su historia. José no necesitaba defenderse, Dios lo reivindicaría en el momento perfecto. La justicia del cielo no falla, no actúa por impulso, pero no ignora una lágrima. La injusticia revela el corazón, nuestras motivaciones, nuestra verdadera identidad. Nos muestra si servimos a Dios por lo que recibimos o por quién es Él. Nos alinea con Cristo, quien sufrió sin devolver el golpe, sin buscar venganza. Cuando sufres injustamente, estás más cerca de Jesús de lo que imaginas, participando de sus padecimientos. Tal vez no veas aún la vindicación, pero la justicia de Dios no necesita testigos humanos para actuar. Cuando Él decide intervenir, nadie lo detiene. Resiste la injusticia con ojos espirituales, mantén tu integridad, sigue haciendo el bien. La justicia de Dios no es lenta, es perfecta, y llegará con claridad para todos. El quinto sufrimiento que podría indicar que Dios te ha apartado para un propósito mayor es el dolor del silencio de Dios. Es uno de los más difíciles de soportar, porque no es un ataque externo ni una pérdida visible, sino la sensación de clamar al vacío. Oras, suplicas, y el cielo parece no responder. No hay dirección, no hay consuelo audible, solo un silencio denso que llena los días y se intensifica en las noches. El alma se quiebra con preguntas, ¿Dios me escucha? ¿Hice algo mal? Job conoció este silencio tras perderlo todo, hijos, salud, bienes. Clamó día tras día, pero durante mucho tiempo, Dios guardó silencio. Ese silencio no era desinterés, era la antesala de una revelación. Cuando Dios habló, lo hizo desde un torbellino, no para justificar el dolor, sino para mostrar que su trono sigue ocupado. Jesús enfrentó este silencio en Getsemaní, sudando sangre, clamando, si es posible, pasa de mí esta copa. El cielo cayó, pero Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el silencio más pesado, nació la obediencia más pura. El silencio de Dios no es indiferencia, es formación. Es el espacio donde la fe se destila en su forma más pura. Confiar cuando Dios calla es fe de oro. Responde al silencio con perseverancia, no con queja, con adoración, no con desesperación. La fe no se mide por lo que sientes, sino por lo que decides hacer cuando no sientes nada. El silencio de Dios es el intervalo antes de su voz. Si lo estás viviendo, resiste, Dios está más cerca de lo que piensas. Cuando hable, lo hará con poder, confirmando que nunca estuvo lejos, solo te enseñaba a caminar por fe. En los momentos de mayor dolor, las palabras a veces no bastan. Lo que antes eran oraciones audibles se convierte en un susurro del alma, en lágrimas que corren en silencio,
pero que claman más alto que 1000 voces. Tras el silencio de Dios, el siguiente paso no es gritar más, sino llorar con sinceridad. En el reino, las lágrimas tienen un lenguaje, un peso, un propósito. Ana lo sabía. Durante años fue estéril, soportando humillaciones en una sociedad que la juzgaba por no tener hijos. Su rival, Penina, le recordaba su aparente fracaso. Nadie comprendía su dolor, pero Dios sí. En el templo, Ana no gritó ni exigió, se postró y oró en silencio, con lágrimas. El sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero cuando explicó su quebranto, él le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te conceda tu petición. 1 Samuel 1:17. En esa oración sincera, nació un milagro. Samuel, uno de los mayores profetas de Israel, tus lágrimas no se pierden. El Salmo 56:8 dice, tú has contado mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma. Cada gemido, cada palabra no pronunciada, es una ofrenda ante Dios. Cuando no sabes qué decir, la sinceridad de tus lágrimas habla. En ese lugar de rendición total, nacen los milagros más puros. Dios no necesita que expliques tu dolor, solo que se lo entregues. Así como escuchó a Ana, escucha tus lágrimas. En el lenguaje del Espíritu, las lágrimas hablan más que las palabras, y su eco llega al trono de Dios. A veces, lo que parece una espera sin sentido es un proceso diseñado por Dios para preparar algo mayor. El cielo no está quieto, está trabajando en lo secreto. La historia de Esther lo refleja. Huérfana, criada por Mardoqueo, fue llevada al palacio de Asuero para un proceso de selección. Pasó 12 meses en preparación, un tiempo que parecía solo protocolo, pero era formación divina para salvar a su pueblo. Dios la escondió antes de exaltarla, la formó en el silencio antes de darle autoridad. Así actúa contigo. Señales de preparación incluyen separación de personas o lugares, un hambre espiritual inusual, pérdida de interés por lo mundano, pruebas ilógicas y la voz más clara del Espíritu Santo. Estas no son coincidencias, son huellas del trato de Dios. Él no improvisa, prepara. Cuando llegue el momento, estarás listo para transformar el lugar asignado. Si este mensaje está resonando en tu corazón, dale like para que más personas descubran cómo su dolor tiene